nosotros tenemos, como dice Raúl, una larga relación con la Universidad de la República, creo que incluso más antigua de lo que tú has mencionado, porque recuerdo que hicimos un primer viaje con los estudiantes de la Universidad de Chile, por ahí por el 2002, 2003, que fue súper interesante, donde trabajamos en Ciudad Vieja. Eh, y ya nuestra relación va casi para 20 años. Es un largo matrimonio. Y, y que quizás se mantiene muy bien por la distancia. Que no sé si hay alguien conectado que conozcamos ya de antes, como Lorena o como... Estás con Hola, el yo ando micrófono apagado. conectada, sí. ¿Cómo te va? Sí, Lorena está ahí, sí, 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 qué bueno. Y algún otro de los chicos que hemos conocido en todo este tiempo, que ya no son chicos, ya son profesionales y adultos, y hemos visto también sus obras. Jorge, yo Gonzalo, quería sí, recordar una cosita, que el, qué el bien. último intercambio que tuve de la ¿Cómo estás? Prelar fue el año pasado con el grupo de viaje. Sí, Jorge nos recibió maravillosamente en Copenhague y la verdad, así, agradecimientos totales ahí con la distancia y la retrospectiva. Sí. Qué bien, qué gusto verte. Bueno, Igual, yo tengo muchísimo cariño por la Universidad de la República porque realmente y honestamente, ¿sí? ¿Hay alguien más por ahí? Bueno, creo que honestamente es una de las mejores escuelas de arquitectura en Latinoamérica y de la cual yo me siento siempre muy contento de compartir y sobre todo del nivel intelectual de vuestros profesionales. Porque ha sido siempre un estímulo y siempre nuestros talleres o lo que hemos hecho en conjunto han ayudado a avanzar con esto que llamamos arquitectura y derechos humanos, en el cual, proceso teórico, en el cual han participado, tengo que decir, miles. Y no es un número simplemente al azar, lo hemos calculado. Hay alrededor de 1.500, 1.600 entre estudiantes y profesores de todo el mundo que han participado en los diversos talleres y en las diversas jornadas que hemos estado haciendo, donde entre todo este enorme grupo se ha ido estructurando esta idea de arquitectura y derechos humanos, en la cual la Universidad de la República, junto con la Royal Danish Academy, junto con la Universidad de Venecia, con la Universidad de Alguero, con la Universidad de Chile, muchísimas otras, han sido fundamentales en la construcción de este pensamiento. De más, bueno, creo que quizás no está de más, pero para mí la construcción del pensamiento siempre es un acto generacional y colectivo. En ese sentido, las personas individuales tienen muy poca importancia y muy poca relevancia, porque si no, si falta uno de nosotros, seguramente van a haber otros cientos en la misma vibración intelectual que pueden hacer avanzar este proceso, pero a la vez las personas individuales son fundamentales, porque algunos de ellos son capaces de cristalizar o de materializar las ideas generacionales, son capaces de escribirlas o de sincretizarlas, lo que significa que ayudan al colectivo a este avance. Pero obviamente estas personas individuales no son necesariamente fundamentales para el proceso generacional humano y del conocimiento, la cadena del conocimiento humano. Todo este proceso lo voy a contar un poco de mi perspectiva, pero antes de eso quiero saber, Raúl, ¿cuánto tiempo tenemos? Tú hablaste para estar seguro, unos 40 minutos o media hora, no lo sé. Este, no hay tiempo, ¿no? No sé, digo, el Zoom no tiene tiempo, creo, Ya, ¿no? Pero no estoy seguro. Pero ayer, el otro día con Rubén estuvimos como 2 horas, así que ya. Bueno, pero no, yo no, no no, quiero, no te limites. pero no quiero agotarlos. No, eso está bien. Sobre todo que esto de los sistemas online son un poco pesados a veces, ¿no? De estar tan conectado al computador. Por lo tanto, voy a intentar hacer una presentación de unos 40 minutos y después, por favor, podríamos abrir una discusión. La conversación se va a basar fundamentalmente, primero, en una explicación de cómo hemos llegado a este punto teórico de hablar de arquitectura y derechos humanos. Segundo, demostrar brevemente 11 tópicos que para nosotros son importantes en esta conexión. Y tercero, vamos a cerrar con el tema de pandemia y cómo esto podría afectar las ciudades y el desarrollo más bien de la sociedad.
Dentro de la primera parte de cómo hemos llegado a esta idea de hablar de arquitectura y derechos humanos, voy a contarlo desde mi perspectiva individual. Eh, Siempre he tenido una suerte de discusión o dilema en qué persona se debe contar, en qué persona verbal se debe contar esta historia. Creo que se debe contar en la primera persona plural. Voy a tratar de hacerlo en la primera persona plural, enfatizando quiénes son ese plural, porque ese no es un nosotros abstracto, es un nosotros con nombres y apellidos, como la Universidad de la República, por ejemplo, como Raúl y Gonzalo y Ángela, que han sido parte desde hace 20 años de esto. Bueno, pero esta historia se inicia en Chiloé, para mí hace unos 35 años, para los arquitectos de la Universidad de Chile hace 40 o 45, cuando descubren Chiloé. Chiloé es un archipiélago de islas construidas con construcciones en madera, donde eh, no existían arquitectos viviendo en este lugar hace 50 años. O sea, esto es descubierto por la Universidad de Chile y comienzan a viajar los arquitectos desde Santiago al sur, a la Patagonia, a ver qué sucedía en estas islas. Resulta que estas islas tenían un proceso cultural de 14.000 años, donde siempre habían construido madera. Y es importante hacer notar que son 14.000 años y no 500, que son los años de la colonización, sino era un proceso que venía de antes. Las últimas excavaciones arqueológicas de los científicos Tom Dillehay de Estados Unidos y Mario Pino de Chile hicieron este descubrimiento en Monteverde, que habla de una cultura que construía en madera hace 14.000 años y que por lo demás este descubrimiento, y esto es un paréntesis, en cierto modo ayuda a consolidar ciertas ideas de poblamiento humano en el planeta. Porque al parecer los habitantes a nuestro continente llegaron muchos años antes de lo que pensaba. Pero bueno, esa es otra historia. El proceso cultural, entonces, en Chiloé tiene al menos estos 14.000 años y llegan los arquitectos hace 50 y descubren que había un universo de construcciones en madera donde todo se hacía con un solo material. Entonces, en cierto modo, es un ambiente muy cristalino para una investigación. Es casi el ideal de un investigador descubrir un territorio o un lugar no contaminado, solo construido por un material y donde uno puede analizar cómo se ha ido desarrollando la vida en relación a el análisis de ese material. Yo llego alrededor de 10 años después a este lugar, hace 35 años, y trabajo ahí 15 años. Básicamente en relación con la Universidad de Chile y con el estudio de arquitectura que abrimos el año 85 en una de las islas de Chiloé, que son pequeñas comunidades. A partir de ahí, estructuramos una cierta idea teórica que se llama arquitectura cultural. Esta arquitectura cultural se fundamentaba y ha sido la base de lo que hemos construido hasta el día de hoy en distintos países del mundo. O sea, en esas islas de 20.000 habitantes, de 5.000 habitantes, de 300 habitantes, alguna de ellas, descubrimos todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Cómo considerar la participación de la comunidad, cómo considerar los procesos comunitarios, cómo considerar el bajo costo, cómo considerar los materiales locales, cómo incluir en nuestros proyectos las emergencias humanitarias, como en el caso del sur de Chile, terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, etcétera, etcétera, que ya pertenecían a la sabiduría popular, que ya sabían construir y protegerse de todas estas emergencias. En cierto modo, entonces, en estas pequeñas islas estaba todo lo que aprendimos y ha sido la base para la construcción posterior. Sin embargo, en el año 2000 me muevo a trabajar a la Universidad de Madrid como profesor invitado y en la Universidad de Madrid, en cierto modo, abre mi perspectiva, en la de Madrid y Barcelona, abre mi perspectiva del trabajo en arquitectura. Principalmente en Madrid por la investigación que hacemos, donde descubrimos dos elementos que son relevantes. Uno, que 2/3 de la humanidad no tienen ninguna relación con la arquitectura profesional. Esto lo repetimos incansablemente en nuestras conferencias porque es un dato
que puede modificar el quehacer profesional. O sea, si 4.500 millones de seres humanos no tienen ningún contacto con la arquitectura profesional, quiere decir que nunca podríamos lamentarnos de que no tenemos trabajo. O sea, tenemos 4.500 millones de seres humanos esperando por mejores condiciones de vida y esperando que la arquitectura pueda hacer algo. Otra cosa es que no tengamos los fondos para ir a esos lugares, pero las necesidades de arquitectura están en el planeta. O sea, las necesidades de trabajo están. Por lo tanto, ningún arquitecto podría no tener trabajo. Todos podríamos trabajar si somos capaces de llegar a esos lugares. De ahí, y a partir de esta mínima investigación y conclusión, es que comenzamos a pensar cómo podríamos crear sistemas, cómo podríamos crear estudios de arquitectura que sean capaces de llegar a esos distintos lugares en el planeta, a las zonas más vulnerables del planeta. El segundo dato relevante que también aparece en la investigación que hacemos en la Universidad de Madrid es la ubicación de los arquitectos en el planeta. ¿Dónde viven los arquitectos? Bueno, y esa es otra, no es sorpresa, es simplemente la constatación de un hecho. Alrededor del 95% de los arquitectos viven en los lugares más ricos del planeta. Y cuando viven en países o en lugares como Latinoamérica o como Asia o como África, viven en las zonas más ricas de esos continentes. Lo que quiere decir que nuestra profesión, los arquitectos o la arquitectura, muestra una cierta desconexión con el mundo más vulnerable, porque no estamos viviendo en esos lugares, porque no estamos compartiendo el día a día, y al no hacerlo, nos volvemos un poco más insensibles a ello. Entonces, estos dos elementos combinados producen que, por ejemplo, la crisis financiera del 2007, 2008, 2009 crea una enorme cesantía en los arquitectos, un enorme desempleo. ¿Por qué? Porque los arquitectos estaban centrados en las zonas más ricas del planeta. Y cuando hay crisis, uno de los primeros elementos que se elimina es los elementos superfluos. Y uno de los elementos superfluos puede ser la moda, puede ser quizás el consumo de autos, pero también la arquitectura, al nivel que nosotros la hemos llevado. Entonces la arquitectura se ha transformado en un elemento superfluo, en cierto modo, en la sociedad que se ve claramente cuando tenemos una crisis económica como la que tuvimos en el 2007, 2008 y 2009. Bueno, todo este panorama nos lleva o me lleva a pensar en cómo podemos mover la arquitectura de los elementos puramente culturales a, elementos teóricos que puedan ayudarnos más en la inserción del arquitecto y la arquitectura en los problemas, en los desafíos de la humanidad, en los grandes desafíos que tiene la humanidad hoy día. Y los voy a mencionar una vez, y los voy a mencionar quizás varias veces en esta conversación. Para mí, los desafíos de nuestra humanidad son al menos 5 o 6. Uno de ellos son las emergencias humanitarias. Otro es el cambio climático, que para algunos lo definen mejor como crisis climática o como catástrofe climática, para ser un poco más específico con el lenguaje. El tercero es el neoliberalismo, que también es una de nuestras tragedias en este momento. El cuarto es la desigualdad social. Y el quinto y sexto son variables porque pueden ser considerados elementos individuales o pueden ser considerados elementos dependientes de los otros 4 anteriores, que son las migraciones, que hemos tenido las más grandes migraciones en los últimos años, más grandes que la Segunda Guerra Mundial. Y el tercero es algo que no nos esperábamos, que son las pandemias. El sexto, perdón, el último. Bueno, todos estos elementos que son los desafíos del planeta hoy son un muy especial cóctel que puede hacer que nuestra sociedad esté obligada a dar un avance. Por lo menos en términos intelectuales yo espero eso, y muchos esperamos eso. En términos de realismo político va a ser muy difícil. Pero lo más probable es que vamos a volver al estado anterior a la pandemia. Pero bien, seamos optimistas y pensemos en que sí podríamos producir algunos cambios fundamentales en este momento. La relación por la que a mí me interesa pasar de arquitectura cultural, en teoría, a arquitectura de los derechos humanos, es porque los temas culturales
en términos políticos, pueden ser utilizados en contra de los derechos de las personas. Me explico en esto. Todos los movimientos xenófobos hablan de la identidad cultural. Todos los elementos de separatismo político hablan de la identidad cultural. Entonces, de algún modo, la identidad cultural es una especie de arma arrojadiza que puede ser usada en uno u otro sentido. Em, Puede ser usado en un sentido de valoración de una comunidad, como en el caso de Chiloé, al cual llegamos y donde la arquitectura y la identidad fueron elementos fundamentales para preservar una comunidad, para darle dignidad a una comunidad, para darle más respeto a esa comunidad, presencia y existencia en el contexto de Chile, pero en otras situaciones eh, los elementos identitarios son utilizados como elementos de separación. Incluso el lenguaje es usado como elemento de separación, lo que es una paradoja. El lenguaje es un elemento vinculante, es un elemento de comunicación, donde tenemos que entendernos a través de él. Pero en muchos lugares el lenguaje es usado como un arma política. Si tú no hablas la lengua, no puedes estar con nosotros. Estás fuera. Tú perteneces a nuestro grupo si hablas la lengua, si eres de nuestra raza, si tienes nuestros apellidos. Todo eso también son elementos culturales, pero que son usados en contra de las personas. De ahí mi interés en pasar de los elementos culturales a los elementos de derechos humanos. ¿Y por qué de derechos humanos? Porque cuando cae el muro de Berlín en el 89, cuando se produce la crisis del socialismo, de los llamados socialismos reales, que por lo demás fueron la gran revolución del siglo XX, lo que hizo realmente producir una enorme evolución en el planeta, lo que nos preguntábamos mucho, en Chiloé en ese momento, era, bueno, ¿qué viene ahora? Es un triunfo del capitalismo total, pero ¿qué viene después? No puede ser que simplemente tengamos que asumir que el neoliberalismo va a ser nuestro modelo de vida por los próximos 100 años. Mi respuesta intuitiva en ese momento, más que racional, era que venía una revolución de los derechos humanos, principalmente por lo que estaba viendo en los encuentros de Porto Alegre, que empiezan en el año 90, donde paralelamente a los movimientos de globalización que se juntaban en Davos y que eran movimientos más bien políticos con los grupos económicos más grandes del planeta, Porto Alegre lo que comienza a hacer es reunir a los diversos. En Porto Alegre se juntaban los movimientos indígenas, los movimientos de diversidad sexual, los movimientos de género, los movimientos de sin casa. O sea, más bien podemos decir los marginales de ese momento hacían una cumbre mundial paralela a Davos. Bueno, eso significaba que de algún modo el tema de los derechos humanos podía ser la gran revolución del siglo XXI, así como lo fue el socialismo en el siglo XX. Y en ese momento, como digo, más intuitivamente que racionalmente, comenzamos a conectar arquitectura y derechos humanos. Hasta que ya el 2007, 2010 se consolida como un factor teórico para nosotros y creamos este workshop 5x5 que hemos hecho en Montevideo, donde el objetivo central es estudiar cómo los derechos de las personas pueden estar en una capa subyacente o en una capa o en elementos tácitos de la arquitectura en un proceso de proyecto, sin que necesariamente digamos esto a los estudiantes. Lo importante para nosotros era cómo podemos construir una sociedad mejor y una sociedad más justa y sobre todo para los más vulnerables. Este taller 5x5 se transforma en varios libros y después se transforma en un máster en Venecia, que es sobre el cual vamos a hablar también durante estos momentos. Bueno, voy a mostrarles algunas imágenes ahora. Sí, vamos a compartir la pantalla. Si alguno de ustedes tiene algún comentario en algún momento, por favor, me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Es un placer escuchar además vuestro acento uruguayo, que me encanta. Eh, Vamos a ver cómo se comparte esto. ¿Pueden ver mi pantalla?
Sí, perfecto. Sí, sí, se puede ¿Sí? ver. Sí. ¿La dejamos así o la pasamos a pantalla completa? Ustedes me dicen. Porque algunas veces Zoom tiene algún problema, que cuando se pasa a pantalla completa alguien no puede verlo o se vuelve estática. Me parece que podríamos intentar pasar a pantalla completa. Pasemos a pantalla completa. A ver, veamos qué ocurre aquí. Perfecto, ¿Ok? Bárbaro. perfecto. Bueno, me dicen entonces si pasa la diapositiva o no. ¿Están viendo ahora uno que dice número 1? Sí, Sí, Jorge, pasa así. Perfecto, perfecto. Entonces empezamos. Bueno, esto es el estudio que hemos hecho, arquitectura, el estudio me refiero a arquitectura, en nuestra oficina, que se llama Arquitectura y Derechos Humanos, que está en Copenhague, Venecia y la Patagonia de Chile, una isla que se llama Chiloé, donde vamos a analizar en relación específicamente al tema de derechos humanos 11 temas. Voy a pasarlo muy rápido porque esta es una conferencia mucho más larga, pero como les digo, por el sistema online se vuelve un poco pesada. Vamos a pasarlo muy rápido y no voy a explicar los proyectos, más bien voy a explicar algo del proceso. De hecho, eliminé muchas imágenes del proyecto final para mostrar solamente el proceso. Además, ya estamos bastante cargados de proyectos finales y en este caso creo que este efecto de construir colectivamente el proyecto puede ser más interesante. Esto es Chiloé. Este es uno de nuestros dibujos de lo que ocurre en el archipiélago de Chiloé y lo que encontraron estos arquitectos hace 45 años, que hasta el día de hoy existe así. Una cultura que se desarrollaba íntegramente en madera, que construían desde la casa, el techo, las fundaciones de madera, como se ve acá, los muebles, los puentes, algunos caminos eran de madera, las divisiones entre una propiedad y otra, todo se construía con un solo material. Eduardo Rojas, que es uno de nuestros grandes amigos y arquitectos, Premio Nacional de Arquitectura de Chile, donde creo que Martín ha estado visitándolo en algún momento, y más de alguno de ustedes quizás, ha descubierto bicicletas de madera. O sea, elementos, herramientas de madera, candados para cerrar las puertas de madera. O sea, por favor imaginen cómo podría ser un candado con una llave de madera. O sea, la capacidad de los carpinteros de Chiloé, después de 14.000 años de trabajar con un material, es enorme. Y con esa enorme capacidad nos encontramos cuando llegamos a trabajar a esa isla, en mi caso, el año 85. Bueno, la casi endogamia de este proceso de arquitectura. O sea, los edificios cuando envejecen se abandonan simplemente, y es algo muy interesante porque no existe el concepto de reconstrucción aquí. Simplemente cuando un edificio está viejo, se deja y se construye otro más o menos con las mismas lógicas. Atención con esto, porque casi la arquitectura se degrada, se transforma en tierra, vuelve a la naturaleza y ellos con otros árboles cortan otros árboles y hacen otra obra. De algún modo es un proceso bastante sostenible también. En otros países, como Siria, nos hemos encontrado con esto, que son lo que se llaman las casas abeja, que son casas de tierra, en la cual se han inspirado algunos de nuestros proyectos. Y esto en la India, que para mí es una fotografía más bien enigmática, no entiendo mucho qué es, no sé si esta obra era un barco, era una casa, era un objeto, una escultura, no sé bien quién es, pero es parte de esta producción humana eh, que para mí simplemente es inspiración pura. Y esto que es Nepal, donde también hemos trabajado y estamos trabajando ahora en este momento, y que los que han visitado Nepal algún momento se van a encontrar con una de las lecciones de arquitectura más notables, al menos que yo he visto. Katmandú, Bhaktapur, las grandes ciudades, son lecciones magistrales de sostenibilidad, de coherencia y de cómo se puede construir una sociedad. No estoy hablando del romanticismo de lo antiguo, del romanticismo de la cultura, sino estoy hablando de, por ejemplo, esta primera fotografía que hay a mano izquierda en mi pantalla, que es una especie de gran pileta que recolecta agua, existe en Katmandú en muchísimos lugares. Y es una manera de absorber el agua de los monzones, que no inunde la ciudad, de utilizar el agua posteriormente y de cuando hay tiempos de sequía
y de escasez de agua, o no hay agua, estos lugares son utilizados como teatro público o como lugar de encuentro de la sociedad. Son casi templos invertidos. Eh, Esto es otro de los grandes espacios urbanos de Katmandú, que hay muchísimos de estos. Son pequeñas construcciones con pilares, con plataformas más o menos a 1 metro de altura del suelo, y donde las personas simplemente se sientan a estar, o a trabajar, o a conversar con los que van pasando fuera. O sea, los corredores, más que para caminar, son para estar, para quedarse. Y pequeños detalles que hacen de esto un hecho magistral. La plataforma está elevada del suelo 1 metro o 90 centímetros, lo que hace que estas personas más o menos mantengan la misma relación visual o de los ojos con los que van caminando fuera. Esto es Maniquenique, afueras de Maputo, en Mozambique, donde ustedes pueden ver una arquitectura muy pobre, muy primaria, con cañizo, una especie de caña o de bambú, pero que sin embargo es completamente coherente e integrada al paisaje. Y se produce en el paisaje, o sea, es un solo elemento, nuevamente como el caso de Chiloé, con un elemento construir todo. Muestro estas fotografías porque son parte de lo que hemos considerado para construir nuestro proyecto. El tema de las emergencias humanitarias. Aquí hay un círculo de emergencias, que es el círculo que utilizamos y el cual inspira el máster en Venecia. Eh, Básicamente hay varias etapas en una emergencia humanitaria, y lo más interesante para mí de las emergencias humanitarias es que siempre vuelven. El 85% de las emergencias humanitarias son totalmente predecibles y siempre van a volver. Un terremoto va a volver a la zona en que han habido terremotos, una inundación va a volver a la zona en que ha habido inundaciones. Y ahora con el cambio climático quizás se vuelve un poco más impredecible, porque empiezan a haber inundaciones donde antes no las había, pero si en algún momento las hay, quiere decir que las van a ver nuevamente. O sea, una emergencia humanitaria es simplemente un signo de una constante que va a venir a futuro. La emergencia humanitaria tiene básicamente 3 divisiones. La primera, que es la emergencia en sí misma y el proceso de recuperación inmediato, el más urgente, que es protección de las vidas, dar alimento a las personas, medicina, techo. El segundo, que es la reconstrucción o la transformación de esa realidad que hubo. Y la tercera es la mitigación o la preparación para la futura emergencia, que seguro va a venir. De hecho, las emergencias menos predecibles, quizás porque no tenemos los elementos sociales, los arquitectos, quizás para los sociólogos son más predecibles, son en los conflictos sociales o las guerras. En algún momento pueden haber o no, pero para nosotros los arquitectos son menos predecibles. Las emergencias naturales son más evidentes en nuestro caso. En este círculo de emergencia teníamos algo que nosotros conscientemente no utilizamos. La división de las emergencias humanitarias son fundamentalmente 2: desastres naturales y emergencias hechas por el hombre, como conflictos sociales, favelas, guerras civiles. Existe una tercera, que es entre ambas, que es el cambio climático, que es un poco hecho por el hombre, pero con un efecto en la naturaleza. Es algo que está entre medio. Y existe un cuarto tipo de emergencia humanitaria, que son las pandemias, a las cuales nosotros conscientemente decíamos: sobre esto no tenemos mucho que hacer, es más bien un tema médico, lo dejamos para los doctores. Bueno, la realidad de estos últimos meses mostró que estábamos completamente equivocados. Terremoto del año 60 en Chile, que afectó incluso el área de la Patagonia de la que hablo, de Chiloé. Se llama el terremoto de Valdivia 1960, que es el más grande que ha registrado la sismografía moderna. Tiene 9,5 grados de escala Richter. Recordemos que el último terremoto en Japón estuvo en orden del 8,7. En Indonesia fue 9, en el 2004 fue 9,1, 9,2. O sea, un terremoto 9,5 es destrucción total. Aparecieron lagos donde antes no habían, los ríos se desviaron, cambió la topografía, ciudades desaparecieron, pero las construcciones de madera resistieron.
Y ahí hay un dato muy interesante en el sur de Chile. ¿Por qué se construye en madera y cómo han seguido construyendo en madera? Este es el terremoto y tsunami de Indonesia de diciembre del 2004, que es el que definitivamente cambia nuestra perspectiva de la arquitectura. ¿Por qué razón? Porque este tsunami, como aparece en la fotografía abajo, fue en diciembre del 2004, en un área turística, murieron alrededor de 200.000 personas, hubo alrededor de 2 millones de personas afectadas y desplazadas, que es una enorme cantidad. Imaginen lo que es tener que dar solución a 2 millones de personas, la mitad de los uruguayos. Eh, Así, de un día para otro. O sea, ¿qué hace un gobierno como Indonesia y los países vecinos que fueron afectados? Lo más relevante para mí de esta, o no relevante, pero lo más sintomático de esta tragedia humana fue que la excusa que teníamos los arquitectos para no trabajar en estos temas, esto fue borrada de plano. Nuestra excusa siempre fue que nosotros no tenemos dinero para trabajar en estas cosas, que no podemos llegar a los sectores más vulnerables. Este tsunami mostró que el dinero sobraba. ¿Por qué sobró? Porque como se produjo en zonas turísticas, fueron afectados muchísimos europeos, norteamericanos, australianos, neozelandeses, muchos de ellos murieron en este lugar, y sus países comenzaron a dar muchísimo dinero para la recuperación. Instituciones como Médicos Sin Fronteras de Barcelona recibió en una semana el dinero que necesitaban para toda la campaña de protección. Comenzaron a publicitar en los diarios que por favor no siguieran dando donaciones porque ya habían llegado a la meta que necesitaban. La gente continuó dando dinero y obtuvieron 3 veces más dinero del necesario. Lo mismo con la arquitectura y lo mismo en general con los gobiernos. Pero ¿qué sucedió? Que nosotros los arquitectos no teníamos ningún plan de recuperación, que nosotros los arquitectos no estábamos preparados, no sabíamos ni siquiera por dónde empezar a hacer la recuperación. Y esto demuestra, a nosotros por lo menos nos demostró claramente, que no es un problema de recursos el que teníamos, de recursos financieros, era un problema de recursos profesionales, de no haber pensado antes qué podíamos hacer en emergencias humanitarias de esta situación. Otro caso que es recurrente todos los años sucede en Mozambique con los ríos Limpopo y Zambeze al sur de África que inundan continuamente el país. Sobre esto voy a mostrar algunas fotografías más adelante donde qué proyectos son los que podemos estar haciendo en ese lugar. Y algunas otras emergencias que son más producto de temas sociales, como la ciudad de la basura, o llamada de Garbage City, o Zabalén, que son los hombres basura, en el Cairo, donde hay 60.000 a 70.000 personas de religión copta que viven en la basura y viven de la basura. Entonces son los grandes recolectores de basura en la ciudad del Cairo que tiene, nadie sabe si 15, 17 o 18 millones de habitantes. O sea, estas personas, si uno ve un mapa del movimiento de la basura en el Cairo, a diferencia de muchos otros, de la mayoría de las ciudades, donde la basura sale de la ciudad para ser acumulada en sectores de afuera, en el Cairo la basura entra a la ciudad y se va al centro de la ciudad, a este barrio, donde ahí se recicla. Y tengo que decir que son grandes recicladores, lo hacen en torno al 80-85%, y el otro 15%, básicamente orgánico, lo entregan a la producción animal. O sea, tienen diversos animales como cerdos, como corderos o como otros que viven de esta basura. Es una situación en la cual es prácticamente imposible para nosotros vivir dentro de ellos. Y ellos tienen un promedio de vida de 55 años y dice que se han adecuado a esta realidad. Si ustedes ven en esta realidad urbana completamente contaminada, van a fijarse en que hay pequeñas, yo no sé si ven el pulsor que yo estoy indicando, en el perfil de la ciudad se ven unas pequeñas torres de madera encima, y también en el primer plano se ven 2 especies de torres con pilares de madera muy altos,
y con algunas decoraciones. Eh, Esto es muy curioso porque en este contexto tan contaminado aparece estos objetos de una gran belleza, además urbana, y que la única función que tienen es recoger o albergar palomas, pájaros, que una vez cada cierto tiempo ellos abren las puertas de estas palomas y inundan o invaden el cielo de todo Zabalén y vuelven a su lugar después de algunas horas. O sea, dentro de este contexto completamente contaminado, podemos descubrir también cierta belleza. Y los seres humanos son capaces, hasta en esas situaciones extremas, de producir poesía. Esta es la realidad de una calle cotidiana, donde la gente trabaja con 35 grados de calor, reciclando, y por lo tanto uno de nuestros proyectos en esta situación, muy, muy elemental con la Universidad de Chile y la Universidad de Copenhague, era producir sombra en algunas calles donde se trabaja con los mismos materiales que ellos tenían de recolección de basura. El tema número 3, la inmigración y los campos de refugiados. Excúsenme si voy muy rápido o si no hay algo que esté claro, lo podemos discutir después o me pueden interrumpir, como les decía. Esto es el Líbano. Al-Chatila es uno de los campos de refugiados más antiguos del mundo, tiene 70 años con refugiados palestinos, y donde los refugiados hasta el día de hoy conservan ese estatus. No son ciudadanos del Líbano, son refugiados palestinos, por lo tanto no tienen ningún derecho. Y como ustedes ven, el nivel de densidad es enorme. Está lleno de cables eléctricos, todos ilegales, por supuesto, eh, con continuas muertes producto de esta construcción con cables, de cables eléctricos, y donde los niños prácticamente no tienen lugares para jugar. Por lo tanto, el proyecto para nosotros en Alchatila es simplemente cómo construir juegos infantiles en los techos de las construcciones, alejados de los cables y con los elementos que ellos tienen. Este es el campo de refugiados de Al-Zaatari, en Jordania, que en algún momento llegó a tener 200.000 habitantes en 6 meses. O sea, desde que se construyó en el 2012 hasta 6 meses después llegó a 200.000 habitantes. Ahora ha bajado y tiene 89.000 o 90.000 y ya llegó a su equilibrio, pero en algún momento fue una ciudad que de un día a 6 meses creció a 200.000 habitantes. Imagínense lo que significa eso para la planificación urbana. Bueno, nuestro proyecto en Al-Zaatari con la Real Academia de Copenhague, era construir escuelas de bajo costo en muchísimos y múltiples lugares. ¿Por qué razón? Porque el campo de refugiados tenía solo 3 grandes escuelas y esas escuelas asistía solo el 30% de los niños. 2/3 de los niños de Al-Zaatari, sirios, no iban a la escuela. Y las razones eran porque era muy lejos, porque era muy peligroso, porque tenían que trabajar, muchos de ellos. Por lo tanto, nuestro proyecto fue decir, bueno, si no podemos construir escuelas muy grandes, construyamos escuelas muy pequeñas, pero cientos de ellas, al lado de los pozos de agua. Y comenzamos a hacer varios prototipos con sacos de arena, que era la arena del desierto. Este prototipo, el primero, como ustedes pueden ver, hay incluso nieve, lo hicimos en Copenhague, otro lo hicimos en Valparaíso, en la zona central de Chile, y al final se construyó esto, y al final fue construido fuera del campo de refugiados, en la villa de Sahatari, por diversas otras razones. Una de ellas era porque el 80% de los refugiados no vive en los campos de refugiados, vive fuera de los campos. Y había más necesidad fuera que dentro. Dentro del campo de refugiados, a pesar de todo, tienen Cruz Roja, alimentos, asesoría, atención y protección. Fuera del campo de refugiados es la selva. Cada uno sobrevive como puede. Por lo tanto, la escuela fue construida fuera. Un mínimo elemento. Si ustedes ven, esta construcción de arena tiene unos elementos de madera que salen. Esos elementos de madera son para volver a estucar
el domo, una vez después de las pocas lluvias que hay o de las tormentas de arena, y a la vez servía como juego infantil, con los chicos podían subir a esto, a lo que obviamente los profesores se negaron rotundamente, cortaron las partes de madera de los primeros niveles, pero los chicos suben igual, se ingenian y lo siguen utilizando como tal. Esto es el segundo proyecto en la misma área, en Azraq, otro campo refugiado. También concluimos en que era mejor construir fuera, en el cual tuvimos muchísimos conflictos, muchísimos problemas para construir, pero ya este proyecto es casi para una exposición en sí misma. Eh, la construcción se hizo con la comunidad local y con los refugiados, con nuestro grupo de arquitectos, y finalmente construimos esto, que es muy similar a lo que son los domos en Estambul o lo que habíamos visto como las casas abejas en Siria. Todo esto de los campos refugiados no es solo el campo refugiado en sí mismo, sino que hemos estudiado el viaje de la inmigración, que es el viaje que se hace en este momento desde el Medio Oriente y desde África hacia Europa. Ese viaje a la inmigración tiene muchísimos aspectos, pero uno de ellos, y que nos inspiraría en algún momento a producir lo que Roberto Rossellini llamaba en su film Ciudad Abierta, una ciudad posguerra que era una ciudad que debía recibir a todos. O sea, cómo la ciudad, o quizás algunas ciudades del planeta, pueden estar preparadas para recibir a todos los ciudadanos con independencia de religión, idea política, nacionalidad, eh, credo. Bueno, esto podría ser un hecho para los futuros años, que el planeta defina ciudades abiertas, que por una parte no pueden ser atacadas por guerra, pero por otra parte deben recibir a todos. O sea, sería la ciudad cosmopolita en sí misma, sería la ciudad de la democracia en sí misma. Pero bueno, este es uno de los temas que abre el análisis de la inmigración y de los campos de refugiados, dentro de muchos otros. El cuarto es la sostenibilidad social. Sobre esto es Chiloé, nuevamente aquí pueden ver lo que hablábamos, desde embarcaciones de madera, puentes de madera, casas, pilares, todo. Y en eso, en este lugar, durante 15 años o más, construimos muchísimos, diversos proyectos. Esta es una especie de hotel que está entre medio de los árboles para una especie de terapia y niños con síndrome de Down. Esto es las Islas Maldivas, en relación al cambio climático. Lo que me interesaba de las fotografías anteriores de Chiloé era la madera como tal, en el tema del cambio climático. O sea, cómo la madera puede ser realmente uno de los materiales que utilizamos más intensamente en el futuro. El segundo, las Islas Maldivas, que es uno de los paradigmas del cambio climático, porque es un país que vive principalmente del turismo, que no tiene ningún nivel industrial, de hecho no produce prácticamente ningún material, que tiene 1.2 metros de altura sobre el nivel del mar de promedio, y que significa que es un país que va a desaparecer. Si las predicciones del cambio climático son correctas y el nivel del mar supera en los 50 centímetros, 60 o el metro. Y la Maldivas simplemente desaparece. Y de hecho, el antiguo presidente, cuando nosotros estuvimos trabajando allá en el 2010, estaba muy disponible a comprar tierra en India o Sri Lanka para mover a los casi 400.000 habitantes que tiene Maldivas. Bueno, esas son parte de las soluciones que pueden haber. Es un país extremadamente frágil, las islas son de coral, el coral también es un elemento que está en crisis, que está en proceso de catástrofe. Por lo tanto, por cambio climático van a ser afectados de diversas maneras, por la subida del mar o también por la crisis del coral. La producción de alimentos y de agua, que pareciera ser que no tiene nada que ver con arquitectura, pero sí tiene mucho que ver con arquitectura. Por ejemplo, este es un proyecto que tenemos en Palestina, que se llama Agua para Palestina, y que es cómo podemos dar agua en la zona llamada C, la zona que administra Israel, que pertenece a Palestina, pero que administra Israel, y donde está literalmente prohibido, no literalmente, sino que, no es literalmente, eso no es correcto,
uno puede hacer orificios para buscar agua en el terreno. Pero hay una ley que dice que cualquier orificio que uno haga en la superficie de la tierra o en el subsuelo, tiene que pedir una autorización a Israel. Y Israel denega, rechaza el 98% de las solicitudes. Por lo tanto, no es que no se pueda hacer un orificio en el suelo, sino que la administración lo prohíbe por un artilugio legal. Esto significa que si tú no puedes hacer orificio en el suelo, no puedes construir ni puedes tener agua. Si no tienes agua, viene la desocupación de las villas, el abandono de los lugares, y por lo tanto, el segundo paso es la ocupación. Es toda una cadena pensada y planificada, y curiosamente pensada y planificada no solo por militares y políticos, sino pensada y planificada también por ingenieros y por arquitectos, nuestros colegas. O sea, así como nosotros podemos pensar en arquitectura y derechos humanos, hay personas que están pensando nuestra profesión como arma de guerra. La planificación urbana como arma de guerra y como arma para ocupar otro estado. Este es otro proyecto sobre agua y producción de alimentos en el desierto de Atacama, en Chile, donde esperamos con una empresa sueca reciclar alrededor del 80% del agua que utiliza una casa, no necesariamente para volver a beber, pero al menos para utilizar en agricultura, por ejemplo, y esto podría producir en el desierto de Atacama un sistema proactivo y positivo que podría permitir cultivar y que podría permitir que las familias sean más autosuficientes o que puedan vender los productos, los alimentos que producen en sistemas de cooperativa. Este es un proyecto que estamos haciendo de aquí a 3 años. O sea, tenemos 3 años para elaborar 2 prototipos con este sistema. La desigualdad social, uno de los grandes temas de conflicto en nuestro planeta. Nuevamente, proyecto en Nepal, uno de los países más pobres del planeta. Tenemos muchos proyectos en este lugar, pero esto es una especie de centro comunitario post-terremoto. Ellos tuvieron un terremoto hace 5 años que fue tremendo, que destruyó gran parte del país y que dejó a Nepal sin 7.000 escuelas. Entonces, estos son centros comunitarios conectados a las antiguas escuelas que pueden ser utilizados por los niños y por la comunidad. Este es uno de los tantos modelos que hemos hecho y que ya está prácticamente construido. Esta es una foto de hace varios meses atrás, donde vemos cómo se están haciendo las fundaciones de esa obra hechas por la comunidad. Lo interesante es que en este lugar trabajamos con una organización nepalí que se llama Lumanti Shelter Group, que es una organización principalmente de mujeres profesionales, ingenieras y arquitectos, que durante 25 años han construido miles de casas a bajo costo en Nepal. Lumanti tiene un sistema muy interesante de participación social, que es donde la comunidad decide sobre los presupuestos. O sea, todos los fondos van a la comunidad y la comunidad los administra. Cosa que también he visto en Uruguay, pero que ellos lo practican intensamente y donde las mujeres tienen un rol relevante en la construcción. Lamentablemente trabajan aún en funciones que son subpagadas en relación a los hombres. Pero en muchos países, nosotros incluso en países desarrollados, no vemos la participación de mujeres en la construcción, o sea, de obreros de la construcción. Vemos quizás más mujeres profesionales en construcción. Este es un proyecto que también tiene que ver con igualdad social en el sur de Chile, en Chiloé. Es una escuela que hicimos hace ya varios años, completamente en madera, y fundamentalmente esta escuela lo que demuestra, o lo que demostró en ese momento, fue un cambio en la política pública, porque en Chile no se podían construir escuelas de madera. Se podían construir escuelas solo de cemento y acero, porque son los materiales que teóricamente podían durar 50 años sin mantención, cosa que en la práctica no es tan así. Pero la madera no estaba considerada. En Chiloé, que los antropólogos llaman Chiloé la cultura de la madera, era bastante particular seguir construyendo en acero y cemento en las escuelas. Propusimos esto con el mismo presupuesto del gobierno y logramos construir un 50% más de superficie, pero hubo que cambiar la política pública. Nos demoramos 4 años en esa discusión, pero finalmente la escuela estaba construida.
Estos son los interiores. Y una iglesia de hace 30 años atrás, que fue uno de nuestros primeros proyectos, inspirada en la enorme tradición y de iglesias que son patrimonio de la humanidad de Chiloé, donde fue un sistema intenso de aprendizaje. Eh, También podría hablar mucho, mucho de esta iglesia, que es un centro social a la vez, porque cada comunidad se representa a sí mismo con una iglesia. O sea, hay un gran culto a la muerte, hay un gran culto a lo espiritual, y hay un gran sentido colectivo en Chiloé. Quizás por la distancia a la capital, Santiago, quizás por la fuerza cultural que ellos tienen, eh, se, se- se crea esta noción fuerte e intensa de que todos dependemos de los otros. Chiloé tiene algo muy interesante, además, donde los niveles sociales son muy parejos. O sea, la diferencia entre ricos y pobres es muy baja. A diferencia de México, Brasil o del resto de Chile, donde la diferencia entre los más ricos y los más pobres es muy alta, son de unos a 40, unos a 50 en los rankings económicos. En Chiloé ese porcentaje casi corresponde a los niveles de países desarrollados. La diferencia es que todo ese rango es bajo porque los ingresos no son muy altos, pero la diferencia puede ser fácilmente de unos a 15, unos a 20, no más que eso. En países de la OCDE, el nivel es ese, unos a 10, o en países como Escandinavia es unos a 5, entre los ingresos de los más ricos y los más pobres. Bueno, pero sobre este proyecto podemos hablar mucho, no es el caso mencionarlo ahora. Mozambique, proyecto para inundaciones. Este es un mercado construido en bambú, todos en pilares, todos en pilotes, aprendiendo lo que sucedía en Chiloé y cómo protegían las construcciones, cómo ellos protegían las construcciones de las inundaciones, y una escuela en Maniquenique, que es una zona rural, a un par de cientos de kilómetros de Maputo, la capital, y que este proyecto fue construido, como ustedes lo ven, en bloques de cemento y de concreto, pero está elevado 1,5 metros del suelo para proteger a la comunidad de las inundaciones. Cuando viene la inundación, la escuela es una plataforma de sobrevivencia. Paréntesis, esta escuela fue construida por mujeres, porque la comunidad local, las personas que trabajan son las mujeres, las personas que dan las autorizaciones y que discuten qué hacer son los hombres, pero las mujeres son las que hacen el trabajo físico. Y es algo a lo que simplemente nosotros teníamos que adecuarnos y no podíamos modificarlo. Pero para nosotros ha sido interesante cómo una escuela puede ser íntegramente construida por mujeres. Proyecto de Tomás Saraceno, que muchos de ustedes quizás tienen que conocerlo, un arquitecto argentino que es un artista, que trabaja como artista de varias décadas atrás, y que es una de las grandes figuras mundiales del arte, y que inspira nuestros proyectos de hace muchos años. Por ejemplo, es una eh, escuela inspirada en sus obras, en cierto modo, que es un círculo con aulas, donde dentro de este círculo hay un bosque y dentro de ese bosque hay casas en los árboles. Este proyecto, esas casas en los árboles corresponden casi hasta fantasía infantil que todos tenemos de vivir en una casa en el árbol o de estar con los amigos en una casa en un árbol. Pero esto lo hacemos dentro de la escuela. Y no solo eso, sino que después, o antes que eso, este proyecto se transforma en casas en los árboles, en los parques nacionales de Chile, para niños con discapacidad, para niños disables, donde ellos también tienen esa fantasía y también deberían tener acceso a una naturaleza más democrática y podrían ir a vivir en estas casas de árboles en los parques nacionales. Bueno, también este último proyecto pertenece a esto, que llamamos la democratización y la ciudadanía, donde en el caso anterior que mostraba era cómo los niños, todos los niños podrían tener acceso a la naturaleza, y en este proyecto de aquí, que es hecho en Copenhague, es una biblioteca que empieza a perder participantes y que, voy a ver qué hora es, son las 4:10, creo que ya hemos excedido por completo el tiempo que me había planteado.
Quizás sobre esta escuela voy a mostrar solamente estas imágenes sobre esta biblioteca, que es una plataforma de madera que salen desde la biblioteca y se encuentran con el bosque. Este es un proyecto para la comunidad gay, en realidad es LGBT, para los jóvenes LGBT, en una zona de Copenhague. Pero, como digo, voy a pasar esto muy rápido porque me interesa llegar a la última parte, que es, vamos a pasar todo esto. Este es un proyecto para homeless que nos gusta mucho. Vamos a ir a esto. Esto es el máster de Venecia. ¿Cuál es nuestro análisis en esta situación? Es que nosotros los arquitectos, ante estos dos hechos que mencionaba yo al inicio, la concentración de los arquitectos en los lugares más ricos del planeta y la ausencia total de arquitectura profesional en 2/3 de la población del planeta, nos llevan a decir, tenemos que especializar y formar profesionales que puedan ir a trabajar a esos lugares y que puedan producir un cambio social. Para esto creamos el máster Emergencia y Resiliencia en Venecia, que ahora se pasa, a partir del próximo año se va a llamar Resilient Spaces, para albergar desde urbanismo a arquitectura, en todos los niveles, desde territorio a arquitectura, y considerar mucho más aspectos del cambio climático. En Venecia concentramos la enseñanza de este tópico. Eh, pero nos ocurrió algo a todos nosotros este año, que aparece la pandemia, que era algo que no habíamos considerado en arquitectura y en la cual comenzamos a hacernos muchas preguntas cuando estamos obligados a estar encerrados en casa. Para mí, la universidad tiene esta responsabilidad social, de estar siempre en la vanguardia de lo que ocurre con la sociedad. En ese sentido, eh, elaboramos un sistema de investigación, nuevamente a partir de imágenes de arte, que ese sistema de investigación se basaba en hacer observaciones en la realidad que cada uno de nosotros estaba viviendo desde sus casas. Segundo, elaborar una serie de preguntas de distintas disciplinas, desde la sociología, psicología, política. Y tercero, imaginar unas ciertas soluciones. O imaginar qué podía ocurrir en el planeta a futuro. Tenemos entonces que históricamente las pandemias han sido algo que han afectado a nuestra sociedad. No es algo que sea nuevo, es algo que ha venido con la historia de la humanidad. Por ejemplo, esta es la peste negra del 1300, que aniquiló al 40% de la población de Europa y que obligó a optimizar los sistemas de agricultura futuro para cultivar los elementos que pudieran ser más útiles y más rápidos de producción. O sea, esta pandemia produjo un cambio en la agricultura y en la percepción que teníamos de los cultivos. Y todas las pandemias en general han producido un cambio. Por ejemplo, esta es la peste española o la influenza española del 1918 y 20, que cambian los sistemas de higiene de la ciudad. O sea, todos ellos han tenido cierto impacto. Nosotros aún no dimensionamos cuál es el impacto que va a tener esta pandemia que estamos viendo hoy, pero seguramente lo va a haber. Algunas de las especulaciones son, por ejemplo, que vamos a vivir en estas especies de burbujas o biosferas que crea Tomás Saraceno, donde existe un mundo de vegetal y un mundo de autosostenible dentro de estas burbujas, que prácticamente hace que los seres humanos podamos vivir dentro de ellas, pero de una forma completamente aséptica, higiénica y casi sin tocar a los otros. Este es otro artista, también arquitecto, curiosamente, danés, Simon Jensen, que habla de la biotopo o del biotopo, que son lugares más extremos que los de Saraceno, donde viven insectos y donde se produce flores y hay todo un sistema, casi un micromundo,
al interior de estas burbujas y donde también podríamos vivir los seres humanos. Pero la pregunta que nos hacemos ¿es esto lo que queremos para el futuro? ¿Es así como los seres humanos deberíamos vivir en el futuro? ¿Es esto un mundo ideal para nosotros? Bueno, hay muchísimas reflexiones sobre esto. La cantidad de producción teórica en los últimos meses ha sido enorme, de miles de intelectuales, periodistas, científicos sobre el tema de la pandemia. Creo que todos ustedes han registrado y han revisado lo que dicen los periódicos, pero quizás me voy a basar solamente en algunos de ellos. Por ejemplo, el Le Monde Diplomatique tituló a pocas semanas de inaugurada la crisis de pandemia en Francia, dice, la solución para la pandemia es la ecología. O el MIT titula en su revista de marzo o abril, no vamos a volver a lo de antes. O sea, todos, de algún modo, todos los intelectuales están alertas en este momento. Y por primera vez se ha empezado a dar señales de posibles cambios. Por ejemplo, ya se está hablando de algo que se llama la economía donut, como el donut, ¿no? Ese para comer. La economía donut que se basa en los límites, a diferencia del neoliberalismo que no tiene ningún límite. El neoliberalismo considera que los recursos son infinitos, que el planeta es infinito, que todo es infinito, no. Simplemente la capacidad que tengamos para albergar, para almacenar dinero, ese es el único límite que podemos tener. Pero esta llamada economía donut parte de los límites del planeta. ¿Cuál es el límite de CO2 del planeta? Y construyen un círculo en torno al globo. ¿Cuál es el límite que puede tener el agua en el planeta? ¿Cuál es el límite de la producción agrícola? Y por otra parte, tenemos otro círculo, que es el círculo que está en torno a nosotros, los seres humanos, que es el círculo de confort. ¿Con qué nosotros podemos tener una vida confortable? Con comida, agua, con actividad cultural, con educación, con protección para nuestros hijos. ¿Cuál es lo mínimo que necesitamos? Y todo lo que ocurra en economía entre estos dos límites, entre el límite de confort de un ser humano y el límite máximo que puede el planeta albergar, ahí se produce la economía, en ese margen. Todo lo que está fuera de los límites hace inviable nuestro sistema. Bueno, al menos comienzan a aparecer señales que podrían dar un indicio de que podemos estar frente a algunas opciones de futuro. Dentro de esto, tenemos, no sé si es aquí, aquí, vamos, tenemos algunos proyectos que hemos desarrollado lo que llamamos ciudad elástica. Entonces nosotros nos imaginamos que la pandemia se podría enfrentar desde la disciplina de la arquitectura y el urbanismo con algo que puede ser llamado ciudad elástica. Es decir, cuando aparece una pandemia que ataca a los seres humanos, la ciudad se puede dividir en grupos que sean completamente autosuficientes. O sea, cerrar diversos núcleos que no se contaminen entre sí y que la vida pueda seguir dándose de un modo más o menos normal al interior de estos grupos urbanos, de estos clústeres urbanos. A diferencia de la escuela, que la escuela podría seguir abierta siempre en tiempos de pandemia. Si logramos que la escuela se produzca una escuela elástica en el sentido opuesto. La escuela está concentrada en un lugar, pero en tiempos de pandemia la escuela se puede esparcir a los edificios vacíos, de modo de poder que los edificios vacíos puedan albergar a todos los niños. Ahora, por ejemplo, lo que sucede es que tenemos que, en un aula de 40 alumnos, podemos recibir solamente 20 o 15, por la distancia que tiene que haber entre uno y otro. ¿Qué hace el otro 50% de los alumnos? ¿No va a clase? O pueden ocupar los edificios vacíos, como los museos, como las bibliotecas, para ir a diversas clases. En el museo tendrán clases de arte, en la biblioteca tendrán clases de lenguaje, lo que significa crear corredores seguros entre una escuela y un museo, donde no se crucen con personas que puedan portar el virus. Bueno, esta idea de ciudad elástica puede funcionar en diversos sentidos, ¿no? Uno es concentrando y otro es expandiendo. No voy a explicar mayormente los otros proyectos, pero este, por ejemplo, era
un proyecto muy interesante de futuro, que había un grupo de nuestros colegas que nos estábamos imaginando cuál iba a ser la visión en el 2120 de nosotros hoy. E imaginábamos que en el 2120 una nieta o tatara o bisnieta de alguien nuestro encontraba uno de los diarios que se han escrito en esta pandemia y comenzaba a imaginar cómo era el planeta en ese momento y comenzaba a hacer unos ciertos dibujos, como estos dibujos que están arriba, a partir del diario que había encontrado, el diario de una bisabuela que vivió en el 2020. Y con esto mostrábamos la gran paradoja o las grandes crisis que enfrentamos hoy día y que solamente podemos verlas con la distancia del tiempo. De ahí este ejercicio intelectual que no es banal solamente por hacerlo, sino era para tratar de ver esto con perspectiva. Bueno, la pregunta que nos hacemos en este momento es, ¿la arquitectura como disciplina va a ser parte de este nuevo mundo que se está creando? ¿O simplemente, nuevamente, los arquitectos vamos a estar relegados y concentrados en los sectores más ricos de la población? Si la respuesta que damos es sí, la segunda pregunta que surge es, bien, ¿los arquitectos vamos a ser solamente mitigadores de la próxima crisis? O sea, ¿vamos a maquillar el neoliberalismo para hacerlo un poco más flexible y para que no tenga tanto impacto la crisis o la pandemia próxima que vamos a recibir? ¿O los arquitectos podemos ser parte de un modelo de cambio social, de un modelo que estructure una nueva ética del planeta donde la sociedad y la naturaleza tengan un nuevo y delicado equilibrio? ¿Cuál es vuestra opinión sobre eso? Y con esto les dejo la palabra. Muchas gracias. Bueno, hablo yo. Qué hermoso trabajo. No me sale nada muy académico porque realmente es amplísimo, súper interesante, lleno de conceptos y además de materializaciones por todo el planeta y con mucha imaginación. O sea, todo eso realmente es maravilloso. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta ahora y seguimos conversando. Sí, Jorge, ¿qué tal? Mandarte un gran abrazo. Un gran abrazo. Y en primer lugar, realmente emociona. Emociona que un arquitecto esté mostrando, comparto lo que dice Cos, esté mostrando estos trabajos y esté planteando los conceptos que vos planteás. Es como un regalo al alma escuchar estas cosas en este momento. Quería hacerte una preguntita que tiene que ver con algo de lo que vos hablás y comparto, la teoría de la arquitectura en relación a los derechos humanos. La relación entre arquitectura y derechos humanos ha estado bastante ausente. Una pregunta es si en los ámbitos académicos en los que vos estás participando, ves que esto está cambiando, y bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo poder colaborar a que, porque yo creo más aún que no solo en la teoría de la arquitectura, sino en la academia en general, en nuestra disciplina esto sucede y un poco sigue sucediendo, ¿no? A una, en realidad, total importancia excluyente que se le da más que nada a temas estéticos, artísticos y técnicos, pero donde la mirada de la arquitectura en relación a los derechos humanos muchas veces no está. Y bueno, ¿cómo lo ves en tu ámbito? Y obviamente todo tu trabajo apoya a ese camino, ¿no?
está claro, a ese camino de intentar relacionar a la arquitectura con los derechos humanos. Pero un poco, ¿cómo lo ves en nuestra facultad, que vos algo conocés? Y bueno, desde tu experiencia también, si ves que en el ámbito académico en el cual te desenvolves, eso está cambiando. Y un fuerte abrazo mandarte. Gracias, Valentina. Eh, bueno, es muy curioso lo que sucede, porque cuando me preguntan qué hago, cuando uno anda en algún lugar, ¿no es cierto? Conoce gente y te preguntan qué haces. Digo, soy arquitecto. Ah, ¿y qué tipo de arquitectura haces? Arquitectura y derechos humanos. Y la gente se sorprende un poco, pero lo entiende inmediatamente. Dice, ah, qué interesante, puede ser bla, 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 y uno habla un poco y bien. Y en general recibimos una buena opinión y una buena percepción de los no arquitectos. Cuando hablamos con arquitectos, existe más resistencia. O sea, los arquitectos son los que tienen la principal resistencia a este tema de conectar la arquitectura con temas sociales o políticos o como se llamen. Pero creo que cada vez ocurre menos. O sea, en los últimos 20 años hemos visto cómo ha cambiado todo esto. Recuerdo, por ejemplo, la Bienal de Venecia, exactamente el 2000, que la lideró Fuxas, que el lema era eh, más ética, menos estética. Sin embargo, era solo un eslogan, porque cuando uno veía la Bienal era la misma que había en los años anteriores y los mismos tipos de proyectos. Pero sin embargo, ese eslogan ayuda a que paso a paso esto vaya cambiando. ¿Cómo veo yo la Universidad de la República? Por lo que decía al inicio, yo siempre he tenido una muy buena impresión de la Universidad de la República, sobre todo por el sentido social que tienen ustedes. O sea, Uruguay para mí es el país más desarrollado de Latinoamérica en términos de bienestar humano. Sé que es muy difícil vivir en Uruguay, sé que hay muchos conflictos, sé que, como en toda Latinoamérica, pero no obstante, en términos de índices humanos, es uno de los países que siempre está en los puestos más altos de los rankings latinoamericanos. Y por lo tanto, especialmente la Universidad de la República tiene un foco social muy intenso, el cual no es necesario convencer a nadie ahí. Creo que estos temas de arquitectura y derechos humanos perfectamente podrían ser una cátedra que alguno de ustedes pueda desarrollar eh, y que alguno de ustedes pueda hacer evolucionar además, porque la academia es la que está llamada a tomar estos temas y transformarlos en arquitectura, producir los nuevos arquitectos que van a dar una nueva mirada al siglo XXI. Y eso se produce en la academia. Y muchas gracias, Constanza y Valentina, por vuestros comentarios. Son sinceros. Yo quería hacer Absolutamente. que a partir de esta última intervención, el valor que tiene la academia, digamos, para difundir estos temas y para formar gente que los pueda volver a difundir y qué sé yo. De repente, si se puede ver cómo está desarrollado el máster de Venecia, que de alguna forma es una punta de lanza sobre cómo tratar estos temas, porque tampoco a mí me resulta tan claro cómo convertir estas cosas en cuestiones académicas, digamos, ¿no? Sí, exacto. Bueno, el máster de Venecia, como bien dice Raúl, ha sido nuestra punta de lanza en estos temas, y ahora se está transformando para dividirse en 3 bloques, que son recuperación, que es el primero. Voy a decirlo de otra manera, que el primer bloque ahora va a ser cambio climático, el segundo va a ser transformación, perdón, el segundo va a ser emergencia humanitaria y el tercero es transformación. O sea, cómo a partir del cambio climático que puede albergar o recoger todas estas emergencias humanitarias, se produce precisamente una emergencia humanitaria, una necesidad para la población, que es el segundo bloque, y el tercero es cómo producimos la transformación de la sociedad.
En esto quiero ser muy optimista. Podemos llegar a hablar incluso de cambiar los valores éticos de la humanidad. O sea, cómo los arquitectos podemos ser parte de los cambios éticos y como de unos nuevos principios morales respecto a cómo organizamos nuestra sociedad. No solamente ser los seguidores de políticas públicas existentes, sino que cómo podemos tener una voz dentro de esto. Lo que es muy difícil de lograr si los arquitectos seguimos atrás del poder del dinero, atrás del poder de los que tienen poder. En ese sentido, simplemente nos transformamos, como hemos sido por generaciones, intérpretes del poder. Los arquitectos construimos el poder. Y lo que estamos hablando con arquitectura y derechos humanos es exactamente lo contrario. Es cómo los arquitectos podemos ser parte de cambiar el poder, no de seguirlo, no de consolidarlo, no de cristalizarlo, sino cómo podemos ser parte de ese cambio social. Quizás un tema que no quiero olvidarme, que se escapa un poco a tu pregunta, Raúl, pero no quiero olvidarlo porque creo que es bastante relevante. Todas las ideas que creamos en el planeta son generacionales, pertenecen a un momento del desarrollo de la humanidad. Por ejemplo, en este momento, preciso momento, una intelectual arquitecta italiana, Eleonora Carrano, habla de que estamos entrando a un sistema de emergencia permanente en la humanidad. O sea, al analizar las diferencias de emergencias humanitarias, vemos que cada vez hay menos tiempo entre una y otra. Unos años atrás tenemos guerra civil en Siria y en el Medio Oriente. Después tenemos pandemia, inundaciones en otro lugar, terremoto en tal lugar, incendios en Australia. Cada vez las emergencias humanitarias dejan un espacio más breve entre una y otra. La pregunta que ella se hace, y que curiosamente también se hace un filósofo surcoreano, Yoon Chul, que habla exactamente de lo mismo, de que las emergencias humanitarias van a pasar a ser continuas, permanentes. Si comenzamos a vivir, y esto es solo hipótesis, pero si comenzamos a vivir en un sistema de emergencia permanente, significa que la emergencia ya no es más emergencia, es simplemente el estado natural de las cosas, y a la cual tenemos que adaptarnos. Esta adaptación pasa por muchos niveles. Solo de ejemplo uno, con la pandemia de hoy, los estados democráticos se han transformado en una especie de estado autoritario democrático, una especie de autoritarismo democrático que es una contradicción en sí misma, pero por el bien de la comunidad, que nadie lo puede discutir, todos los estados han comenzado a definir reglas y roles en el comportamiento social, sin preguntarle a nadie, ¿eh? Simplemente algunos de ellos han repetido las conductas de otros países de una manera completamente acrítica. Si la emergencia, como dice Yoon Chul y como dice Carrano de Italia, se transforma en permanente, una de las preguntas que nos hacemos es, ¿vamos a vivir en un autoritarismo democrático permanente en las próximas décadas? Todo esto nos puede llevar a hacer cambiar el panorama social y por lo tanto de la arquitectura. Y sobre esto, para mí, en este momento, esta es una de las grandes temas. Si pasamos a vivir en una emergencia permanente o no. Es uno de los grandes temas que la humanidad debería enfrentar. Y la academia debería enfrentar, con sistemas académicos que puedan enseñar esto. Y disculpa, Raúl, que me salí un poco de tu pregunta, pero no quería olvidar ese tema. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería preguntarte cómo ves, siguiendo el tema este de la pandemia y de del tema este de separar un poco a la gente, ¿no? Que ya no está tanto físicamente junta, ¿no? En los lugares públicos. ¿Cómo lo ves eso desde el punto de vista, ¿no? de la sensibilidad justamente que hay debido a que con la arquitectura uno lo que busca más es como reunir a la gente o, ¿no? o mejorar las relaciones entre las personas. Y ahora justamente se está dando lo contrario, ¿no? Como separar a la gente en grupos y ya no. ¿Cómo lo ves eso
Desde ese punto, Bueno, desde ese punto sensible, digamos. sí, sí. Tienes toda la razón en tu comentario y esto precisamente es uno de los elementos que desnuda esta pandemia, que nos lleva a pensar la sociedad exactamente en el sentido opuesto, el sentido opuesto del instinto humano más básico, que es el estar con los otros. Creemos que eso no se puede perder. Por eso pensamos que las escuelas tienen que seguir abiertas y tenemos que buscar sistemas para que las escuelas continúen abiertas, con pandemia o sin pandemia. Eh, en relación a lo que tú dices concretamente, cómo la gente puede seguir junta, queremos que los edificios, el edificio individual, un edificio de 6 planos, 7 planos, con 20 apartamentos, tiene que tener sistemas de autoprotección. O sea, en ese edificio de 20 apartamentos, tenemos que ser capaces de analizar si hay alguien que está contaminado o no, porque si no hay nadie contaminado, quizás esos edificios pueden tener espacios colectivos para esas 20 familias. Y esos espacios colectivos pueden ser el techo, que se habla mucho ahora de los techos verdes y de los techos que pueden producir incluso alimentos y tomates, frutas y algo, ¿no? Que pueden ser los corredores, quizás no necesariamente tienen que ser de 1,50 m, quizás los corredores tienen que ser de 3 metros, o los balcones tienen que ser más grandes. Eh, en Italia y en España, la vida social en pandemia se dio desde los balcones. O sea, desde los balcones uno podía escuchar música. A las 7 de la tarde habían conciertos en los barrios donde la gente salía a cantar. O habían películas en la noche, que tú las mirabas desde los balcones. O sea, la vida social se comenzó a desarrollar en estos espacios que eran un tanto residuales en nuestra arquitectura tradicional. Quizás esto puede cambiar el sentido de nuestros proyectos y debemos crear proyectos y edificios en que la vida comunitaria se garantice. Y gracias, Gabriela, por el comentario. ¿Alguna otra pregunta? Yo podría hacer un comentario a partir de esto. No te prendo la cámara, Jorge. Soy Gonzalo. Porque Sí, y te conozco estoy además, afuera, Gonzalo, así que... estoy afuera y tengo un internet que se me corta. Ujú. No, que lo que dijo Gabriela, si no entiendo, me parece que en realidad lo que nos está cambiando es el punto de equilibrio entre lo individual y lo colectivo. Ujú. Que de alguna manera, hasta ahora, nadie dudaba que lo colectivo nos daba una escala que permitía que más gente accediera a las cosas. Eso ahora es un poco riesgoso. Entonces hay que empezar a pensar más en el valor que en el costo de las cosas. Y en ese sentido tenemos que correr nuestro punto de equilibrio entre lo individual y lo colectivo. Digo, porque es una reflexión, digamos, la pandemia dejó en evidencia un problema que ya teníamos. La única manera de que la gente, y digo, y hablo de esto porque lo conozco bien, acceda a una vivienda es hacer de a miles, prefabricadas, mal construidas, sin, digamos, la prestación que tiene que tener. Y sin embargo, igual sigue habiendo muchas más hechas de a uno. Entonces digo, ¿por qué razón no se puede generar un sistema donde se puedan seguir haciendo de a una, pero que colectivamente mueva la aguja en el punto de equilibrio? Digo, algo de eso me parece que emerge desde un lugar. Ahora nos paramos a mirar las cosas desde otro lado, no desde el tema básicamente costo y economía lineal y ese tipo de cosas. Bueno, lo que tú mencionas, Gonzalo, da perfectamente para un proyecto de semestre o de año de una universidad. ¿Cuál es el nuevo punto de equilibrio entre lo colectivo y lo individual? O cómo ese punto de equilibrio cambia en diversas situaciones. Cómo la arquitectura facilita ese nuevo punto de equilibrio o varios distintos puntos de equilibrio de acuerdo a las distintas situaciones. Por eso estamos hablando de este urbanismo elástico, que los Claro. edificios pueden crecer, ampliarse o pueden reducirse, depende de la situación y el momento que vivamos. Sí, porque claramente dependiendo si es para la escuela o es la universidad o es el hospital o es la vivienda o lo que fuese, el punto de equilibrio es otro. Exacto.
pero hay que tomarlo desde el valor que eso tiene para cada individuo. O Exacto. sea, sí, sí, ahí está. Sí, quizás eso podría ser un gran proyecto de semestre para un grupo. Podría ser. Digo, es probable. Pero, Puede ser muy entretenido ponerse a discutir eso. sí, No sé si es un proyecto de semestre o 2 o 3 charlas de boliche, pero claro. por lo menos empezar a discutir el nuevo punto de equilibrio, porque para mí pasa por ahí. Porque el mundo tenía un punto de equilibrio, que obviamente no nos gustaría mucho, pero había llegado a un punto de equilibrio. Es como muy ecológica la lógica. Sí. Había Sí, un sí. punto de equilibrio que ahora se rompió y va a haber un nuevo punto de equilibrio. Pensar sobre ese nuevo punto de equilibrio nos puede ahorrar algunos problemas que tenía el punto de equilibrio anterior. Exacto. Digo, es un Exacto. poco, esa es la reflexión. Está. Muy bien. Gracias, Gonzalo. Gusto escucharte. Y pues, para mí también. Y pues tú, bueno, me suma Constancia Valentina, estuvo espectacular. Una cosa que, Tu presentación. que a mí me parece que esto sí desencadena con mucha velocidad, digamos, la última reflexión de Jorge y de Gonzalo, son, que digo, desde el punto de vista de nuestra disciplina y de nuestros cursos. Que uno de los cambios que parece como que ya empezaron a operarse tiene que ver con las tipologías de vivienda. Que algunas cuestiones que de repente, digo, no solo por reflexiones académicas sobre la necesidad de todo aquello, sino incluso porque el mercado inmobiliario empieza a valorar cosas que antes no valoraba tanto, y que digo, por ejemplo, los espacios exteriores propios, o no, los balcones, se refería Jorge, digo, las viviendas nuestras en general no tienen balcones, o si los tienen son como opciones un poco como de lujo, digamos, que, que la gente que tiene plata ya empezó a pagar, está dispuesta a pagar algún peso más por tener algún balcón bueno, de calidad, digamos. O sea que algunas cosas que antes no se valoraban tanto, ahora se empiezan a valorar. O sea que de repente, digo, ya que está Valentina en la pantalla, son cosas que la tipología de vivienda que el taller va a estudiar en los cursos de P y de edilicio básico, de repente tienen que empezar a modificarse más de lo que parece, porque ya empezó a modificarse incluso en las aspiraciones de la gente que puede darse el lujo de pagarla. Capaz que gente que no puede darse el lujo de pagarla también tendrían que empezar a tener algún valor, porque que son como necesidades que antes no eran básicas y que de repente ahora pues, empiezan a ser consideradas básicas. Solamente eso. No sé si hay alguna otra pregunta más. No, una cosita. De acuerdo como a los ejemplos que has mostrado, ¿cuál sería como el rol de la tecnología para este carácter de la no permanencia? Con las pequeñas estructuras que ahora van a tener como un rol en el espacio público o en la vida colectiva o en este equilibrio para una vida que nos, en cierta manera nos obliga a estar más con el otro y menos en nuestra casa, como una manera de sostenerse así planetariamente. Me pregunto si es posible, nosotros que estamos tan acostumbrados a los materiales y las tecnologías de tanta permanencia, como es el hormigón armado y todo lo que tiene que ver con estructuras metálicas, que uno las piensa como para 100 años. Y de hecho las ciudades tienen historias milenarias. ¿Cómo podríamos imaginar una tecnología que sin ser demasiado como volátil pueda construir significado y ciertas permanencias? Ahí me quedo con la pregunta de cómo sería eso. Bueno, yo no lo sé realmente cómo puede ser eso, no sabría cómo responder tu pregunta. Al principio cuando hablaba había pensado la tecnología como sistemas de conexión entre las personas, como lo que estamos haciendo ahora, que yo estoy en Copenhague y tú estás en Montevideo. Pero después entendí que tu pregunta iba más por los materiales y por los edificios. Está ocurriendo un fenómeno que es bastante particular, que no había ocurrido antes,
donde en algunos lugares del planeta tenemos más edificios construidos de los que realmente necesitamos. Y sobre eso estamos pensando con Gonzalo y Raúl trabajar en un taller en el futuro. Pero bueno, eso Gonzalo y Raúl se les pueden comentar más de ello. Es que hay un cierto dilema en algunos lugares, que son los lugares más ricos del planeta, y que nosotros le llamamos, así como el ser o no ser, le llamamos construir o no construir. Em, y en ese sentido, en algunos lugares no es necesario construir más. Por ejemplo, en países como Suecia, el 35 a 38% de las viviendas son ocupadas por una persona sola. Una persona anciana, divorciada, no casada, por diversas razones. Estudiantes son ocupadas por una persona sola. Y estamos llegando al 50% de los distintos edificios y departamentos ocupadas por una persona sola. O sea, eso es impensado hace 50 años atrás o 100 años atrás, y es impensado en los países como los nuestros, en Latinoamérica, donde la familia sigue siendo el núcleo central. Bueno, van a haber muchos cambios sociales que seguramente van a afectar lo que tú estás preguntando. ¿Qué tecnologías tenemos que usar? Pero realmente no sabría cómo contestar exactamente tu pregunta, lo que tú me pides. Perfecto. No, gracias, gracias. Acá creo que, no, sin manejar ningún dato, puede estar pasando algo similar, de que hay como mucha ocupación de las viviendas de a una persona y tal vez muchas viviendas vacías. Pero bueno, Exacto. muchas gracias. Exacto, bueno, no, pero en Italia Estos, también, respecto a las viviendas, perdón. no, termina. No, respecto a las viviendas vacías, en Italia hay unos índices que son impresionantes, de alrededor de 100.000 viviendas vacías completamente, y 50.000 inmigrantes. O sea, si le dan una vivienda a cada inmigrante, todavía les queda la mitad de las viviendas vacías. Hay datos de ese tipo que dicen que quizás no es necesario que sigamos construyendo, que los arquitectos tenemos que transformarnos más en mediadores sociales, en activistas culturales, en revisionarios de la sociedad, más que en seguir teniendo solo el rol de constructores. Sí, Gonzalo, perdón. No, te iba solo a comentar un poco a partir de lo que decía Cos, que acá sí sucede exactamente eso. Tenemos más viviendas ociosas que las que se necesitarían para abatir el déficit. No tengo muy claro en Montevideo bien cómo está esa relación, pero fuera de Montevideo, que lo tengo perfectamente estudiado, igual sobran viviendas. Si ocupáramos todas las que se necesitan, hay un remanente. O sea, podríamos en tal caso mandar a alguna gente de Montevideo para algún otro lado dentro del país y creo que se resuelve sin construir un solo metro. Va a haber que, bueno, recuperar muchas cosas, porque el Estado no es utilizable, ¿no? De las que están vacías, pero hay más viviendas vacías que las que se necesitan. Bueno, ¿alguna otra Yo tenía una pregunta? preguntita. Sí. Jorge, ¿cómo andás? Quique Castro, acá del taller. Buenísima Hola, la exposición, ¿qué tal, la verdad, ¿Qué tal? emocionante. Y te quería hacer una consulta, o capaz que descargar un poquito más a lo que iba a COS, el tema esto de la tecnología y cómo manejarla. Vos estás hablando mucho y todo lo que estás mostrando está muy, muy basado en el tema de la madera, ¿no? ¿Por qué entendés que es tu experiencia, o por qué entendés o pareciera que toda la materialización que estás generando pasa por ahí? ¿Por qué entendés que es como ese elemento principal? ¿Qué bondades le ves? Veo que has trabajado en climas distintos, con solicitaciones de temperatura, humedad distintas, pero es como un continuo, una constante esto de la madera, ¿no? Es un poco eso, ¿qué es lo que te significa a vos esto, ¿no? Yo creo que es más un accidente el que haya trabajado con madera y que de algún modo es un material que me gusta muchísimo, es casi una decisión personal en muchos casos, pero hemos encontrado madera prácticamente en todos los contextos, excepto en los lugares desérticos, donde la piedra y la arena y la tierra puede ser el material más natural. Pero más que la madera en sí mismo, lo que me interesa es una visión no de vanguardia, sino de retaguardia.
es decir, de cómo podemos utilizar técnicas locales existentes y transformar esas técnicas locales en arquitectura, porque tienen varios beneficios. Uno es la sostenibilidad, otro es que incrementas la economía local, y tercero es que puedes considerar la participación de la gente, no solo en los temas de diseño, sino en la construcción en sí misma, donde tienen muchísima experiencia acumulada, que si tú les cambias la tecnología y el material por una tecnología mucho más de vanguardia, dejas a la gente fuera en las decisiones y en la participación. Entonces, el usar más la retaguardia que la vanguardia, me parece que es una posición, ¿no? Quizás eso podría responder algo lo que me estás pidiendo, Enrique. Sí, sí, Y con gusto de claridad. verte. Bien. Con claridad, sí. Buenísimo. ¿Otra pregunta? Sí, hola. Tengo a ver, Maida, no, dale. Dale, dale. Hola Jorge, bueno, yo te había saludado, pero sobre el trabajo que mostraste y la noción esta como de una suerte de urbanismo abierto que bautizaste ciudad elástica o en esta cuestión como de las movilidades y los distintos usos espaciales que podría tener, me interesaría como saber si es un trabajo o dentro de la noción. ¿Cómo vienen pensando, a ver si hay alguna fantasía de proceso espacial, esto de cómo se gestiona, o qué procesos de autoorganización eso supone? Porque digamos, por acá, a ver, en una suerte como de vida paralela que tengo en la facultad de este semestre, y hay alguno que está en este foro, que participa, hemos tenido un curso, una materia opcional, sobre posfeminismo, y ver cómo entra como en las agendas de los arquitectos y de los urbanistas. Y eso nos ha llevado a trabajar, sobre todo en este escenario de pandemia, con un montón de grupos de la sociedad civil que no han parado, o sea, no se ha empobrecido tanto su vida social como la nuestra dentro de la universidad, que básicamente nos vinculamos por Zoom y tal, y más bien han seguido con muchos protocolos y mucho cuidado con, con las vidas cotidianas, que se han visto fuertemente alteradas, pero han tomado ciertos controles y han continuado. Y en buena medida la preocupación que transmiten, y es como muy interesante para la agenda nuestra, es la necesidad de espacio colectivo, porque los procesos de autoorganización empiezan a mutar, y la impotencia brutal, por tanto, edificio, que tiene un manejo más convencional, vacío y cerrado desde hace 4 meses. Cómo trabajar en el asunto como no solo de suponer como dinámicas de uso que puedan ser más variables y más flexibles, que sobre eso tenemos tradiciones arquitectónicas y teorías como bastante avanzadas, sino sobre los procesos de autoorganización que se dan de frente con lógicas centralistas, institucionales más cerradas, y que en realidad son una gran piedra en el zapato. Quiero decir, puede haber como fantasías desde abajo que ya están pensando esto, y nosotros básicamente un poco nos enteramos y las acompañamos. Ahora, ¿cómo entran en la agenda? Me parece que en el ejemplo que mostraste me gustaría saber si algo de eso estaba enfocado, y eventualmente que profundice. Y anotarme otro poroto oriental, así que también acá tenemos mujeres en la industria de la construcción y mujeres cooperativistas, con ellas trabajamos, y bueno, sí, obviamente la cosa se adapte, y en buena medida hay agendas, yo creo que interesantes y novedosas, que se tramitan por ahí, que tienen que ver con las titularidades de la vivienda, con los usos de lo colectivo, con cómo las redes como las redes donde espacializa la vida cotidiana empiezan a ser enfocadas como una demanda, con mujeres pluriempleadas, en contexto de pandemia además, y que de repente se puede ser como o un puntito más que le agregues a tu plataforma de derechos humanos. Sí, sí. Vale, No, bueno. el tema, gracias Lorena, es súper agradable verte, no cambias nada, ¿eh? Yo recuerdo que hicimos un taller con Lorena en el 2003 o 2004, con Gonzalo, Raúl, Lorena, en Paso Molino, si no me equivoco. No, y en el 2002, aquel de la Plaza Independencia.
también, ¿te acordás? Eso. Ese fue buenísimo, claro. Claro. Bueno, el tema del género, obviamente, es un tema de proyecto, e incluso ya hay grupos que están hablando de el género no binario, que son sobre todo los grupos LGBT, Ujú. que van más allá, o sea, decir, ya no hablemos más de género binario, hablemos de un género multiplural, y casi para llegar a un futuro donde no hablemos de género, donde Claro. cada ser humano sea un ser humano simplemente, ¿no? Exacto. Dentro de eso y de lo que tú hablabas, de esta vida cotidiana que se pueden mantener, creemos más por intuición que por un valor científico que hayamos encontrado específicamente datos de lo que se llamaba en Estados Unidos en los años 70 urbanismo distributivo, que era cómo distribuir la ciudad por tiempo. O sea, si analizamos el uso de los edificios, por ejemplo, una biblioteca se utiliza de las 8 o 9 de la mañana a las 4 o 5 de la tarde o 6 de la tarde, de lunes a viernes, y está cerrada desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana o 8 de la mañana al día siguiente, es decir, el 50% del tiempo del día está cerrado, más el fin de semana que también está cerrada. O sea, es un edificio que tiene un 40% del tiempo de uso y un 60% del tiempo que no está usándose. Bueno, ¿cómo podemos maximizar el uso de algunos de nuestros edificios? Sean bibliotecas, museos, gimnasios, y eso podría permitir perfectamente que la vida se pueda continuar desarrollando más o menos normal en diversos horarios, incluso los parques. O sea, uno de los problemas de esta pandemia es que en España, por ejemplo, Francia y en Italia, cuando se decreta el cierre de los distintos trabajos y que la gente tiene que permanecer en casa, la gente comienza a ir a los parques en forma masiva y los gobiernos tienen que cerrar los parques, porque toda la gente iba a la misma hora al parque. Bueno, en ese momento nos preguntamos por qué no se puede distribuir los parques por diversas horas. O sea, todo lo que se llama urbanismo distributivo podría ser una alternativa para tratar de mantener una vida social como parte de la esencia de los seres humanos. Creo que está Maya. Sí, hola. Hola, hola. Me pasó con la charla que me remitió a alguna constante de preocupación que tuve durante toda la carrera, que la disparó en realidad Salvador Esqueloto en la charla inaugural cuando empecé facultad, que es esa distancia entre las necesidades de la sociedad y los lugares que ocupamos los arquitectos. ¿Qué pasa con la gente sin casa? ¿Qué pasa con los edificios vacíos? Y como que siempre termina dependiendo un poco de la voluntad política, porque son temas administrativos. Y me preocupa un poco que exista esa distancia entre lo académico también y las necesidades de la sociedad, y me da como la inquietud de cómo podemos encontrar esos espacios donde no dependamos de voluntades políticas o de otras voluntades políticas. No sé si me explico. Claramente. Para mí la respuesta es muy simple, es hacer lo que hace Gonzalo, participar en política. O sea, si no queremos estar dependiendo de los políticos, bueno, hagamos la política. Claro, en ese sentido, parte de la academia sería desarrollar estos procesos educativos, donde nuestro rol no es solo construir edificios. Nuestro rol puede ser, por ejemplo, como el proyecto que estamos empezando a hacer ahora con Brasil, que es formalizar lo informal. En Sao Paulo hay cientos de edificios abandonados y hay 200.000 personas sin casa. Existe una ocupación ilegal de esos edificios por muchos ciudadanos que se organizan y se toman los edificios en la noche. Bueno, ¿cómo transformamos esto en un sistema formal, donde incluso los propietarios de esos edificios no se sientan afectados y puedan incluso tener un beneficio si fuera necesario? Y es necesario, quizás, para convencerlos de que tenemos que utilizar los espacios abandonados y vacíos. Y eso, más que un proyecto de diseño en sí mismo, es un proyecto de diseño político.
Recuerdo que tuve un gran alumno, al cual admiro mucho en Chile, Felipe Vera, que, entre paréntesis, él estuvo en uno de los talleres que hicimos en Montevideo, el 2002, 3 o 4, que después terminó la universidad en Harvard y ahora es el director de infraestructura del Banco Interamericano de Desarrollo. Eso que parece un título árido, económico, político, frío, despreciable casi, ¿no? Resulta que me comentaba él que nunca en su vida se había imaginado que podía diseñar tanto. Porque la capacidad que tiene ahora para decidir, estos fondos van a Argentina para favela, o estos fondos van para tal lugar en Centroamérica para huracanes, y estos otros fondos van para allá, y tener que participar en las discusiones de qué proyecto es posible y qué no, desde la perspectiva de la arquitectura, seguramente él va a tener mucha más influencia que nosotros, que cualquiera de nosotros, diseñando lo que estamos diseñando. Y siguiendo esta visión más tradicional y clásica de lo que es un arquitecto. O sea, tu pregunta, para responder más concretamente tu pregunta, es, tenemos que transformar los roles del arquitecto. Y tenemos que ser mucho más plurales en nuestros roles. Quizás no todos podemos ser Gonzalo, pero al menos algunos de nosotros podrían serlo, y eso beneficiaría a todo el conjunto de arquitectos. No digo que todos los arquitectos tenemos que trabajar en política, pero al menos un gran número de nosotros sí debería hacerlo. Gracias. Gracias a ti. Che, Jorge, yo tenía una pregunta, no sé cómo estamos de tiempo, capaz que es momento de eso que... es difícil extendernos un cachito, pero Jorge, aprovechando el envío político y un poco también felicitando la charla, estuvo así fantástica, preguntar un poco por la situación chilena en términos políticos, así qué pasó con la pandemia, porque las noticias de amigos chilenos, o incluso de Manuel, que estaban en el frente de batalla antes de la pandemia, pasó a ser una situación bastante precaria, donde todo volvió a una normalidad de la que quería el gobierno antes de que suceda todo esto. Y bueno, preguntarte un poco por el contexto y recordar también una cosa fantástica que pasó como muchas que pasan con Jorge el año pasado en Copenhague, cuando visitamos con el grupo de viaje, que el grupo de viaje llega a Copenhague en un Zoom de arquitectura estrella y momentos donde se pasa por París, Londres y Holanda y un montón de lugares, y llegamos a una conversación con Jorge, así un intercambio con la gente de Alborde, y el grupo de viaje se encontró en videoconferencia pichando arquitectura latinoamericana, y una participante del grupo de viaje tomó la palabra y dijo lo que todo el mundo quería escuchar, que era, como estamos teniendo más lecciones sobre Latinoamérica en Copenhague, que la que estábamos teniendo sobre la arquitectura estrella que estábamos visitando, fue buenísimo, sí, súper lindo. Che, y bueno, Jorge, preguntarte eso, así el momento político chileno y cómo está la situación ahora con esto de la pandemia. Bueno, como ustedes podrán imaginar, para mí el tema de la política es apasionante. Para mí la arquitectura es política, y en ese sentido Chile tiene muchísimos defectos. Yo critico muchísimo el país, pero pasa algo con Chile, que de algún modo cristaliza procesos que estaban en el aire. Por ejemplo, el año 73, cuando asume Salvador Allende y se transforma en uno de los primeros, si no el primer presidente socialista elegido democráticamente en un país. Y que esto pone a Estados Unidos muy nervioso y decretan el golpe de Estado 3 años después. Bueno, ahora instauran el neoliberalismo y resulta que ahora, al parecer, Chile, que era el paradigma del neoliberalismo, está haciendo crisis y está haciendo caos total. Y puede que sea uno de los indicios del cambio del sistema total. En estos días en Chile se discutía algo que es patético, que las pensiones privadas, o sea, las pensiones de los chilenos son privadas. O sea, no son del Estado. El Estado no es que paga las pensiones, es de acuerdo a la vuestra capacidad de depositar en tu fondo de pensión, tú tienes una pensión al final de tu día de trabajo o no, lo cual es trágico para las personas que tienen bajos ingresos. Y los fondos son administrados por privados, por empresas privadas. Bueno, todo esto ayer comenzó a caer en Chile. Entonces,
están ocurriendo muchos fenómenos políticos de gran interés y que son seguramente reflejo de algo que sucede en toda Latinoamérica o que va a suceder en toda Latinoamérica. En nuestros países son muy homogéneos en eso. Lo que ocurre en un país comienza a ocurrir en los otros. Nos afectamos mucho unos a otros. Eh, 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 por eso quizás mi sentimiento con Latinoamérica es mucho más intenso, porque de algún modo mi patria más que Chile es mi lengua. Si encuentro a alguien hablar español, inmediatamente es parte de mi identidad. Y eso hace que nuestro continente pueda ser muy homogéneo y podamos generar muchas relaciones de fraternidad fácilmente.